Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En un día como hoy, 4 de enero, pero de 1926, en la Ciudad de México falleció Manuel Caballero, que fue un periodista, escritor y poeta mexicano, y en su honor, en México, se celebra el día 4 de enero, el Día del Periodista. Nacido en Tequila, Jalisco, en 1849, estudió Derecho, pero no concluyó sus estudios, se puso a trabajar en diferentes periódicos, y ahí está, y hoy recordamos a Manuel Caballero, y hoy es el Día del Periodista, Kenia. Efectivamente, Eduardo, hoy es un día importante. Primero que nada, ¿Qué me vas a regalar, Kenia? Hoy es un día importante porque tenemos que... Es un día importante, ¿qué vas a regalar? Perdón, ¿me escuchan? Sí, ¿qué me vas a regalar? No, bueno, te mandaré un queso de Oaxaca, de los que Carlos nos mandó, por cierto. Está fallando tu equipo. A ver, dinos. Discúlpame. Te decía, es un día importante por varias cosas. Primero, porque efectivamente se establece el Día del Periodista en México por Manuel Caballero, que fue un periodista que nació en el siglo XIX, en 1849 nace él, digamos, trasladémonos a Jalisco en esa época, fundó dos periódicos, El Noticioso y El Mercurio Occidental. Fue reconocido por ser un periodista de análisis, de investigación, y claro que abrió, digamos, la puerta a este periodismo que se tiene que hacer en términos objetivos, en términos de información. Y bueno, pues hemos podido ver claramente que a partir, digamos, del siglo XIX a lo que estamos viviendo hoy, hemos pasado por muchos tipos de periodismo. La posibilidad de ser periodista no es nada fácil, se requiere de contrastar ideas, recolectar datos, recabar testimonios, reconocer otras voces, dar certeza a las personas a las que se le informa. Hoy es un día para preocuparnos, pero sobre todo para ocuparnos de los periodistas, porque ¿qué está pasando con los periodistas en México? Bueno, lo dice el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, que depende, por supuesto, del gobierno. Pero dice que ha habido solamente en este año que ha concluido 230 agresiones a periodistas y 20 asesinatos. No basta, Eduardo, con celebrar el día, hay que, pues, evidentemente avanzar con la construcción de derechos. ¿Cuáles son los derechos que en estricto sentido hoy tendríamos que estar visibilizando en el Día del Periodista? Pues la libertad de expresión, ¿no? Es un derecho, digamos, fundamental para los mexicanos, o la libertad de prensa. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hoy dice el presidente de la República, pues que el INAI podría estar en el gobierno, ¿no? Podría formar parte del gobierno, pues la pregunta sería, ¿quién se beneficia de los datos que el INAI emite? Pues de manera inicial, por cierto, los periodistas, porque los periodistas tienen la posibilidad de saber cuánto gana un servidor público, cuánto se gastaron, por ejemplo, en la época de Fox, se acordarán ustedes de las toallas famosísimas, ¿no? ¿Cuánto costaban? Pues eso fue gracias a la ley de transparencia. Hoy sabemos cuánto cobran, digamos, los periodistas que están, por ejemplo, en Canal 11, ¿no? A propósito de la ley de transparencia. Hoy sabemos, sí, el tema de los millones que estaban facturados para las gelatinas o el Gelatina Gate de la semana pasada, ¿es cierto o no? Gracias a la ley de transparencia. Y todo eso, se tiene o se contiene por que un periodista hace su chamba, hace su trabajo, investiga y después informa. Me parece que hoy se vuelve un día importante, no solamente para recordar o para conmemorar el día, sino para decir qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. A propósito de qué va a pasar en el 2021, pues yo creo que en México necesita periodistas con esa libertad, no que estén señalados desde Palacio Nacional con nombre y apellido, o las empresas o los periódicos, sino que haya la posibilidad de, si estás o no de acuerdo con la información que provee, pues tener la posibilidad de saberla, de conocerla, y así de optar como auditorio a quién leer, a quién escuchar, o en su caso a quién ver. Bien, José Luis. Bien versa la máxima de Lord Acton, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Y en las democracias occidentales, sobre todo las occidentales, es importante, y se ha encontrado en la praxis, el tener pesos y contrapesos, y no por algo a los periodistas y a la prensa se les ha dado la denominación informal del cuarto poder. Y me parece que la vida de los periodistas
y en México es una lástima que sea una profesión que presenta riesgos a la persona y al patrimonio de quienes la ejercen. Pero bueno, felicito a Carlos y a Eduardo, los periodistas en este panel, y a toda la audiencia los invito a que seamos selectivos y que seamos también cuestionantes de todo lo que los periodistas nos hacen llegar, porque sí es importante que para ejercer buena ciudadanía necesitamos buena información oportuna e información que se asemeje lo más posible a la realidad de las cosas. De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, que es una organización internacional, el año pasado, 2020, asesinaron a 8 periodistas en México y ellos dicen México consolida su primer puesto en la categoría de los países más peligrosos para la profesión. Durante los últimos 5 años, el país ha registrado invariable promedio de entre 8 y 10 periodistas asesinados cada año. La llegada al poder hace 2 años del presidente López Obrador no ha logrado aliviar las lacras que azotan México. Persisten los vínculos entre los narcotraficantes y la clase política. Y los periodistas que se atreven a abordar estos asuntos siguen siendo víctimas de asesinatos en ocasiones salvajes. El periodista del diario El Mundo, Julio Valdivia Rodríguez, fue encontrado decapitado en el estado de Veracruz. Su colega Víctor Fernando Álvarez Chávez, director del medio digital de información local Punto por Punto Noticias, fue cortado en pedazos en Acapulco, en Guerrero. Estos 2 crímenes con los demás siguen impunes hasta el día de hoy. Y Kenia, a mí no me importa que alguien me diga, sea el presidente o sea mi vecino que no está de acuerdo conmigo, me vale un cacahuate, porque yo ejerzo mi libertad no por permiso del presidente ni de nadie, porque es mi derecho, que quede muy claro. Y los periodistas que se sienten, pues que no se sientan, así de fácil. Digo, la verdad. Déjame decirte, aquí el mejor ejemplo son periodistas, como bien se mencionó. A ver, tú, Luis Miguel González, que está en el programa en la semana, Luis Enrique Mercado, que sin duda nos demostró a lo largo de su vida, ¿no? Que por cierto le hiciste un homenaje maravilloso a su vida, nos ha demostrado que se puede hacer buen periodismo, incluso con formaciones distintas, o sea, con formaciones de abogado, con formaciones de licenciado de administración de empresas, con formaciones que de una u otra manera nutre la información que observan, que analizan y que permean a la ciudadanía, que eso es lo que se necesita. No yo creo que tu felicitación la tienes que ser extensiva a todos los que participan en este programa. Mi querido Carlos. Porque nomás felicitaste a Carlos y a mí, pero la verdad es que todos, tú incluida, están haciendo periodismo de opinión desde el momento que participan en el programa. Opinión, comentario y análisis. Por favor, un periodista no necesariamente tiene que haber estudiado la carrera, es un oficio que se ejerce. Así que felicidades a Kenia, a Luis Ernesto, a José Luis y a todos los demás integrantes del equipo que están con nosotros de lunes a viernes, y a nuestra productora que nos trae arreados como ganado. Sin duda, eso es cierto. Mande, Carlos. A ver, el punto de inflexión para la agresión a los periodistas en nuestro país, creo que ocurrió a partir del crimen de Manuel Buendía. Ahí el monstruo probó la sangre del periodismo y lamentablemente le gustó. Creo que a partir de ahí los periodistas han sido agredidos con la consigna de maten al mensajero, ¿sí? Y también el periodismo debe servir, o se hizo para servir al pueblo, no a los gobiernos, ¿sí? Y en México llegó un momento en que el periodismo servía a los gobiernos y no servía al pueblo. Esa es una cosa muy importante que se debe tomar en consideración. Y insisto, el punto de inflexión para la agresión a los periodistas en México ocurrió con el asesinato de Manuel Buendía. Yo creo que ocurrió mucho antes, porque en este país han matado a periodistas desde siempre, Carlos, la verdad. Digo, Buendía porque es el más reciente y el más notorio, y porque hay una participación, se dice, se rumora, de hasta algunos que están en el gobierno de Morena. Pero hay que decirlo, en este país, a nivel estatal y nivel federal, cada vez que había un periodista incómodo, si no lo podían sobornar, se lo echaban. Y no empezó con Buendía. Esto tiene
data muy antigua. En este país siempre... Yo estoy hablando de la época moderna, ¿eh? Estoy hablando de la época moderna. Más bien contemporánea. Contemporánea. Bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.